Bien, hermanos, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con el servicio del día de hoy. Hoy día nos trae la predicación el hermano Óscar Rivadeneira y vamos a ir agregando los hermanos que vienen ahí llegando, como la hermana Gloria Zamora y la hermana Elodia Arraiz. ¿Ya? Los vamos a ir agregando y vamos a tener una oración para comenzar. Entonces le vamos a pedir al hermano Waldo, por favor, que nos guíe en esa oración. Hermano Waldo, por favor. Bien, oremos. Mi buen Señor y Padre que estás en el cielo, agradecidos estamos una vez más, Señor, de este tiempo que tenemos, Señor, para estudiar tu palabra, para alimentarnos espiritualmente, para recibir esa enseñanza en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor, para que también podamos, Señor, defenderla delante de aquellos que la difaman, Señor, de forma continua en muchas partes del mundo. Y nosotros fuimos llamados a predicar tu evangelio, y en la forma de poderlo predicar de forma correcta es adquiriendo el conocimiento. Y hoy estamos en esta tarde para adquirir mayor conocimiento de tu palabra y también para darte gracias por tantas bendiciones que nos das cada día, por cuidarnos, por amarnos, por querernos, por querernos, por los alimentos que nos das, Señor, sabiendo que hay mucha gente en el mundo, Señor, sufriendo por hambre, por miseria, por la guerra, por el egoísmo de los grandes dirigentes de otros países que están ahí, ellos haciendo conflicto y la gente sufre, Señor. Pedimos que te acuerdes de tus hijos, Señor, que están en muchas partes del mundo sufriendo, como en Croacia, por Panamá y en otras partes más, Señor, por el asunto de la guerra y de los conflictos que hay en los países. Que tú puedas cuidarlos, protegerlos a ellos también. Mi Señor, quédate entre nosotros en esta tarde. Permite que nuestro hermano que va a traer el mensaje pueda traerlo de forma correcta, que todo lo que haya estudiado lo pueda transmitir de buena forma y que el propósito de todo esto sea que tu palabra llegue al corazón de los que escuchamos y de los que están escuchando por Facebook también. Por eso oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Waldo, por esta oración. Y ahora vamos a dejar entrar aquí a una hermana Doris, ¿ya? Y vamos a dejar el lugar al hermano Óscar Rivadeneira para que nos pueda traer la lección. Hermano, ¿necesita pantalla? Sí, hermano, por favor, si me puede apoyar con compartir Compartir pantalla. Aquí está. pantalla. Ya, hermanito, adelante. Que Dios le bendiga. Bien, mi hermano, muchas gracias a Dios primero que nada y a cada uno de ustedes por su tiempo, por la disposición de poder juntarnos a través de este medio para poder escudriñar una porción de las Escrituras y esperando obviamente que lo que vaya a compartir esta tarde, ¿verdad?, sirva de edificación, de exhortación, de ánimo para todos los que la escuchan y mayormente también para el que lo expone. Voy a compartir pantalla, voy así a apagar mi cámara para evitar, ¿verdad?, que existan algún tipo de inconvenientes al momento de proyectar. Aquí estamos y ahí estamos. Me imagino que se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Correcto. Bien, mi hermanos, tal y cual como lo dice ahí el título, las instrucciones del maestro, la verdad es que hace ya algún tiempo he estado, hablemos, un poco indagando, investigando, profundizando, y es muy probable que el tema que vaya a compartir con ustedes esta tarde-noche ya lo hayan visto y por lo tanto yo haya llegado como quien dice, ¿verdad?, tarde, espero que no, pero la verdad es que muchas veces hablamos mucho de lo que son las lecciones de Jesús, ¿verdad?, a través de los evangelios, y quiero yo en esta oportunidad poder tomar parte de esos estudios, de esas exposiciones de Cristo, para darle, ¿verdad?, un cariz distinto, y espero hablemos lograrlo si Dios así lo permite.
Pero antes, ¿verdad?, de ello, quiero yo compartir una historia real, ¿verdad?, que tiene que ver con el principio del siglo XX, cuando existían, ¿verdad?, muchos intereses de muchos hombres y mujeres de ser grandes exploradores, ¿no es cierto?, de las tierras. Eran hombres, ¿verdad?, y mujeres también, que dejaban hogar, familia, ¿verdad?, por ir a explorar nuevos territorios. La tierra en sí no estaba muy conocida, habían zonas que eran, hablemos, desconocidas para el hombre, y todavía quedan algunas zonas, ¿verdad?, en la cual el hombre, hablemos como nosotros, no ha ingresado. Y en el sur de Chile existe hablemos, provincia que es Punta Arenas, que es la última provincia que se encuentra antes de llegar a la Antártida. En esa provincia existía un hombre llamado Sir Ernest Shackleton. Era un irlandés que vivía en aquella zona, ¿verdad? Y era un explorador innato. Este hombre, de alguna u otra manera, se fijó el poder conocer la famosa Antártida, ¿no es cierto? Y dado, hablemos por él, también se pudo lograr más adelante que la Antártida fuera parte también del territorio chileno, parte de la Antártida. Para poder realizar esta aventura que se inició en 1907, este hombre, junto con tener un barco, necesitaba 24 hombres para navegar hacia ese, hablemos, continente helado. ¿Cómo conseguiría entonces, la pregunta es, cómo conseguiría esta tripulación que estuviera dispuesta a viajar a un territorio desconocido, extremadamente frío y helado, ¿verdad? Y en condiciones mínimas tanto de seguridad, obviamente de calefacción y también con poca comida? Pues este hombre no hizo otra cosa que colocar un aviso en el diario, ¿verdad? Y que fue este que vamos a leer aquí. En el lado, hablemos, en un lado está en inglés y en el otro lado está la traducción, ¿verdad? Y el aviso decía de alguna otra manera: para viaje peligroso, salario bajo, frío penetrante, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante, escasas posibilidades de regresar con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Para eso se necesitan hombres. Se buscan hombres para viaje peligroso, salario bajo, frío penetrante, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante, escasas posibilidades de regresar con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Señor Ernest Shackleton. No sé cuántos de nosotros, hablemos, postularíamos a un trabajo cuyas condiciones son bastante extremas, pero increíblemente postularon 500 hombres al viaje de este hombre, de Ernest Shackleton. Solamente necesitaba 24. Y bueno, y logró entonces partir y zarpar, ¿verdad?, junto a estos 24 hombres en búsqueda de este territorio nuevo que era la Antártida. Desgraciadamente no le fue bien. Al poco tiempo encallaron en el hielo. Recordemos que en esa época, ¿verdad?, los barcos no eran tan potentes como lo eran hoy día. Y encalló, ¿verdad?, en el frío Antártida. Ahí estuvieron, ¿verdad?, estos 24 hombres con él a punto de morir. Estuvieron mucho tiempo para, de alguna otra manera, quizás soñar con salvar sus vidas. Se necesitaba otro hombre intrépido para poder ir a buscar estos 24 hombres. Y ahí aparece un chileno, cuyo nombre es, ¿verdad?, Luis Pardo Villalón. Luis Pardo Villalón, un hombre, ¿verdad?, también que de alguna otra manera tenía un barco, pertenecía a la Armada chilena, y se atrevió a ir a buscar a estos 24 hombres, los encontró y los salvó, hablemos, con vida e ileso. En honor a este hombre, ¿verdad?, hoy día la Armada chilena tiene un barco de rescate y médico que se llama precisamente el Piloto Pardo, ¿no?, que está dedicado a poder de alguna otra manera rescatar y cuidar, ¿verdad?, las necesidades de aquellos hombres o familias que están en condiciones extremas o en lugares extremos. Regresó este hombre, hablemos, a Ernest a Punta Arenas, derrotado, pero de alguna manera contento porque había logrado quizás marcar un hito importante. Toda esta historia, mis hermanos, ¿de qué nos sirve? Pues bien, si Cristo hoy día quisiera publicar un aviso, quizás para poder pedir hombres y mujeres,
sería quizás este, ¿no? Se requieren hombres y mujeres valientes, tienen que tomar buenas decisiones espirituales, trabajar en equipo, reconocer la autoridad de Cristo y sus mandamientos, ser responsables, disciplinados, estudiosos, tiempo 24/7. No se garantizan amigos en este mundo, pero sí una gran familia espiritual. Posibilidad de ser, obviamente, discriminados. La paga en el cielo con Jesús. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a responder este aviso? Aunque el Señor no necesitaba publicar nada, pero este aviso lleva publicado hace más de 2000 años. Y a medida, ¿verdad?, que pasan los tiempos y los años, menos hombres y mujeres se acercan al Señor. Es más, los que hay muchas veces se retiran. ¿Qué dualidad, verdad? O qué, hablemos, extraño es, ¿verdad? Cuando un hombre les pide a ir a aventurarse a buscar nuevos territorios, se presentan 500 y solamente necesitaba 24. Hoy día el Señor ofrece la posibilidad de salvar sus almas y con suerte de repente se presentan 2 o 3. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Verdad? Y para eso, de alguna u otra manera, he deseado de alguna forma, ¿verdad?, a investigar e ir, ¿verdad?, a la base que tiene que ver con Cristo. La realidad, ¿verdad?, cuando llegó Cristo, ¿verdad?, a este mundo, no fue fácil. Su nacimiento no fue fácil. Su crecimiento, gracias a Dios, tenía unos padres buenos y misericordiosos que lo ayudaron a crecer y nutrirse, pero en algún momento él tenía que empezar su ministerio. Era importante entonces que Cristo pudiese elegir a un círculo de confianza. Para eso eligió a 12 hombres, tan distintos entre sí en todos los aspectos que nos podamos imaginar. Cristo asume el reto de no tener mucho tiempo, de no más de 3 años, para entregar el apresto necesario para que asumieran estos 12 hombres grandes retos y responsabilidades, como por ejemplo, transformar el mundo e instalar el reino de Dios en este mundo, que era su iglesia, sobre todo en un contexto mundial en el cual estaba absolutamente gobernado por Satanás, donde primaba la violencia, el abuso, el engaño y cuanto pecado podía exponer el hombre. Cualquiera de los presentes podemos señalar quizás que Cristo como Dios no debería haber tenido complejos ni problemas para poder de alguna manera instruir, porque es todopoderoso, es Dios. No cabe ninguna duda que es así. Pero lo que él no podía hacer, ¿verdad?, era intervenir en el libre albedrío de esos 12 hombres. De alguna otra manera, él tenía que instruir de tal manera, ¿no es cierto?, a estos hombres para que pudiesen asumir esa responsabilidad que luego vendría a partir del capítulo 2 del libro de Hechos. Quizás entonces la pregunta es, que me hice yo, ¿cómo Cristo presentaría entonces este proyecto divino a estos 12 hombres? ¿Quiénes deberían además asumir la responsabilidad de su consolidación en este mundo? Este proyecto. Fíjese que yo siempre he pensado que muchos de los apóstoles, ¿verdad?, que lucharon y predicaron, ¿verdad?, nunca se dieron cuenta ni se percataron de la magnitud del trabajo que ellos estaban haciendo. Que hoy día, ¿verdad?, ese trabajo de la predicación, de ese esfuerzo, muchos entregaron sus vidas por el evangelio, hoy día está en todo el mundo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la magnitud de nuestro trabajo, de nuestro aporte, hasta dónde llega quizás ese pequeño consejo o esa semilla que uno de repente entrega a través del evangelio. Usted ni yo jamás lo vamos a saber. Jamás lo vamos a saber. Por eso que deseo, mis hermanos, invitarlos a un texto bien conocido en el libro de Mateo, para poder de alguna u otra manera leerlo, quitando esos elementos románticos que muchas veces nosotros le damos a las lecturas bíblicas. Digo romántico porque se le quita quizás el contexto, se le quita, como quien dice, la sal, entre comillas. Y creo que es importante poder ponernos en el contexto en el cual, ¿verdad?, empieza la predicación de Cristo en este mundo. Empieza su ministerio. Un mundo, como dije anteriormente, dominado absolutamente por Satanás y por los demonios. Por un mundo absolutamente, ¿verdad?, viciado
Y lo que es quizás más doloroso es que Cristo llegó a los suyos, a los judíos, que se suponía que era un pueblo que de alguna u otra manera iba a tener un poco más de moral, de conocimiento de las escrituras, pero la sorpresa fue todo lo contrario, que fueron los más, hablemos, ¿cómo se podría decir? Los más cómplices de poder eliminar a Cristo, más que reconocer, ¿verdad?, su poder y sus señales. Los invito entonces a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 10. Vamos a ir desglosando, ¿verdad?, este capítulo, y yo lo considero, ¿verdad?, maravilloso, porque nos entrega una serie de información interesante. Pero como yo les dije, es importante entonces poder leerlo sobre la base, ¿no es cierto?, de cómo el Señor está presentando la situación y cómo Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, está anotando la información. Fíjese que ahí en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Si leemos aquí, dice, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que la echasen fuera y para sanar, dice, toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí están identificados esos 12, ¿verdad?, hombres. Cada uno, ¿verdad?, muy especial entre ellos. Cultura, educación, principios. Entre ellos había un publicano, entre ellos había un celote, entre ellos además estaba este hombre que más adelante lo iba a entregar. Pero fíjense en el detalle, porque es importante que el Señor elige a estos 12 hombres, pero primero para empezar, ¿no es cierto?, a generar esta preparación, les entrega algo importante a estos 12 discípulos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les entrega herramientas de trabajo. Estos hombres se iban a enfrentar, fíjense, no tan solo a los milagros que uno podría decir de tipo de enfermedad, sino que se iban a enfrentar en una lucha frontal contra, ¿verdad?, los espíritus demoníacos. En la época en el cual existe, ¿verdad?, empezó el ministerio Cristo, existía la posesión demoníaca. Usted puede ver a través, ¿verdad?, de los evangelios que los demonios reconocían a Cristo como el Hijo de Dios en muchas ocasiones. Es decir, la maldad estaba desatada. Pues bien, estos 12 hombres se alinean con Cristo, pero no era solamente eso. Sigamos la lectura, Mateo 10, del 5 al 15. A estos 12, dice, envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os dice proveáis ni de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, y ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Instrucciones claras, mandatos claros, ¿verdad?, para estos 12 hombres. Era el momento de la acción. Era el momento que, ¿verdad?, que ellos deberían de demostrar obediencia. Y Jesús se impone, ¿verdad?, diciéndoles exactamente lo que tenían que hacer. No les dejó ninguna posibilidad de invento, no les dejó ninguna posibilidad de ser creativos con lo que el Señor les estaba ordenando. Simplemente les dice exactamente a quién tienen que dirigirse. No tienen que hablar a los gentiles,
No tiene que hablar a los samaritanos, tiene que ir por prioridad a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues bien, ¿qué es lo que tenían que ellos predicar? ¿Qué es lo que tenían que hablar? Bueno, el verso 7 es claro, ¿no? El reino de los cielos, ¿verdad?, se ha acercado. Que es, ¿verdad?, el apresto de lo que se venía, que era la iglesia. Ya había dado, ¿verdad?, autoridad y poder el Señor a estos 12 hombres. Y de ahí dice, ¿verdad?, sanad enfermos, limpiad, ¿verdad?, leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dar gracia y recibisteis, de gracia recibiste y dad de gracia. El poder que tenían estos 12 hombres era tremendo. Un poder que no lo tenía ninguna otra persona sobre la faz de la tierra, dada por Dios, para hacer cosas que realmente necesitaba la gente en ese momento, especialmente la casa de Israel. Habían enfermos, habían leprosos, había gente, ¿verdad?, que estaba endemoniada dentro de la casa de Israel. Había gente que había muerto de una manera quizás violenta. Ellos tenían el poder para hacer ese cambio. Pero además, ¿verdad?, también les dice el Señor Jesucristo a todos 12 hombres, confiad en mí, en lo que yo les voy a decir. Simplemente salgan a trabajar. No proveáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de alforja, ¿verdad?, ni de 2 túnicas, ni de calzado. Simplemente vayan, porque digno es, ¿verdad?, el obrero de su alimento. Confiar, confiar. ¿Quién los está mandando? ¿Quién los está mandando? Yo los estoy mandando. Háganlo, ¿verdad? Hagan y vayan. Pero además les dice, no pierdan tiempo, no pierdan el tiempo. Quédense en la casa que es digna. Sepan elegir dónde se quedan. Tienen la capacidad de sanar, ¿verdad?, de resucitar muertos. También tienen que tener la capacidad de hacer buenas elecciones de dónde quedarse. Y si por alguna razón hay una casa que no los quiere escuchar, simplemente váyanse de ese lugar y sacúdanse los polvos de los pies, porque ellos no quisieron recibir la palabra de Dios. Fíjense que es altamente importante que estos 12 hombres atendieran las instrucciones absolutas del Señor, que de alguna otra manera pudieran poner en práctica lo que el Señor le estaba diciendo. La confianza, la obediencia absoluta a lo que es el Señor. Por eso que es importante, mis hermanos, que una cosa es decir yo amo a Cristo y otra cosa distinta es yo obedezco a Cristo. El amor a Cristo no es verdadero si no hay una verdadera obediencia y sujeción a su voluntad. Lo que le está pidiendo aquí a estos 12 hombres es una entrega absoluta, ¿verdad?, a la dirección del maestro. No hay discusión, no hay, ¿verdad?, medios tonos acá. O estás conmigo o no estás conmigo. Yo ya te entregué las herramientas. Pues bien, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que le empieza a transparentar Cristo a estos 12 hombres? Sigamos en la lectura. En el mismo capítulo 10 de Mateo, versículo 16 en adelante. Dice, aquí yo os envío, fíjese aquí, como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán, dice, a los concilios. Y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, ¿verdad? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado, dice, lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis, dice, de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaren Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Usted, hermanos, o yo, o nosotros, estaríamos dispuestos después de escuchar estas palabras que dice el Señor, ¿en qué nos hemos metido?
Estos 12 hombres, sí, claro, el Señor nos dio poder, ¿verdad? Para sanar enfermos, limpiar, ¿verdad? Leprosos. Pero fíjese lo que nos está diciendo el Señor, que nos está mandando, ¿verdad? En medio de lobos. Esa era la sociedad de la época. Era una sociedad violentísima. Y eso que estaban predicando era en la casa de Israel, ¿verdad? Fíjese que después les dice, oigan, señores, por eso es que ustedes deben ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo podemos entender eso? Porque se van a enfrentar a una situación donde ellos se tienen que saber mover, tienen que ser inteligentes y sabios. Por eso es que le dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán, dice, a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis, dice, llevados por causa de mí. Se parece un poco al aviso que leíamos al principio, ¿no es cierto?, de este explorador. Necesito hombre para poder ir a una aventura que no se sabe si van a llegar con vida. Más le dice, ¿verdad? No te preocupes de que van a hablar cuando estén delante de estos hombres, porque entonces van a hablar lo que el Señor les diga. Porque no sois vosotros los que habláis, dice el verso 20, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita, que habla en vosotros. Qué fuerte lo que dice en el versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Eso es lo que iba a provocar la predicación. El inicio de la predicación de estos 12 hombres. Pero en el verso 22 dice, y seréis además aborrecidos, odiados, despreciados, de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, dice, este será salvo. Miren, mis hermanos, ninguno de nosotros hemos experimentado, gracias a Dios, ¿verdad?, lo que significa ser aborrecidos, espero. Que alguien te odie, te deteste por lo que tú le estás hablando de Dios. Pero estos hombres iban a vivir eso, ¿verdad? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. No iban a tener paz. No iban a tener tranquilidad para poder predicar el evangelio. Vaya, estas palabras, esta transparencia con el cual habla el Señor debería ser lo suficiente, ¿no es cierto?, para poder pensar si me quedo o no me quedo en este proyecto. ¿Qué es lo que me está diciendo Cristo? Hay que entregarse del todo por el todo. Pero ¿viene el miedo? Claro, viene el miedo. Pero después viene otra palabrita más, ¿verdad? En el mismo texto, ahí en el 10, 16 al 25, cuando le dice, ¿verdad?, a quién deberían temer realmente. ¿Tienen miedo? ¿Van a tener miedo por lo que les estoy diciendo? ¿Qué es lo que dice el texto? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan, dice el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos, dice, cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiare, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. El temor, el miedo. ¿El miedo a qué? ¿El miedo a este mundo? ¿O el miedo realmente a lo que el Señor dice? ¿A quién hay que temerle realmente? Muchas veces Satanás, ¿verdad?, a través de su forma de conducir, produce temor y miedo en todos nosotros. Nos silencia, nos guardamos, nos ocultamos. Pero eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿De qué se van a ocultar ustedes? ¿Les dio miedo lo que les estaba diciendo anteriormente? No, señores, porque deben temer a aquel que más bien destruye y mata el cuerpo, y manda el cuerpo al infierno, el alma al infierno. Hay un Dios por sobre todas las cosas. Y la esperanza, le dice a estos 12 hombres, no está en este mundo. La esperanza y la paga está en el cielo. Pero bueno, ¿qué más le puedo decir? Dice el Señor. Cada vez que ustedes prediquen, van a estar provocando división. Ahí en el mismo versículo, ¿verdad?, del 26 en adelante, dice, ¿verdad? Perdón, voy a pasar al otro texto, del 34 al 39, habla precisamente de que no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada,
porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos de los hombres serán, dice, los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué tremendo, ¿no? Estos 12 hombres iban a ser responsables a través del mensaje, de las señales, de una división de familias, de pensamiento, de culturas, de religiones, de creencias, división que hasta el día de hoy se vive. Por eso es que el Señor les dice, prepárense para esto. No se maravillen con las señales, no se maravillen con los prodigios, prepárense para lo que se viene realmente, que va a ser precisamente fuerte. Y yo lo tengo que preparar, ¿verdad?, en 3 años. Ahora, ¿hay una recompensa por esto? ¿Hay una paga por esto? 40 en adelante, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta, dice, recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor sabe entonces recompensar a aquellos que se entregan, ¿verdad?, en esta verdad y en este trabajo de manera sincera, ¿verdad? Empezó con estos 12 hombres. Ahora, ¿cuántos hombres y mujeres hay hoy día en el contexto mundial que tenemos la capacidad de seguir predicando este evangelio? ¿Cuántas divisiones hemos creado cada vez que predicamos el evangelio? ¿Cuántas inconformidades? ¿Cuánto, verdad, hay hombres que simplemente no quieren aceptar la palabra de Dios? Pero en estos 42 versículos, mis hermanos, distribuidos de esta manera, hemos podido apreciar la sinceridad y la transparencia de Cristo. A esto se van a enfrentar. No voy a ocultar nada. Esta es la realidad. Esta es nuestra realidad. Aquellos cristianos que esperen algo distinto del cristianismo están equivocados, porque jamás el Señor ha dicho lo contrario. Por eso es que, de alguna otra manera, cuando uno ve, ¿verdad?, hermanas que van solas a reunirse y toda su familia simplemente se quedan en casa, o hermanos que son solos, están luchando fuertemente. Ahí hay una división. No hablemos entre familia, pero sí en creencia. Y porque de alguna u otra manera, si en ese momento llega Cristo, uno solamente será, ¿verdad?, recompensado y el resto será castigado y es parte de la familia. Pero está la oportunidad. Pero para poder entender entonces, ¿verdad?, esta situación, entonces es importante ver cómo el Señor maneja el liderazgo. Fíjense, los invito rápidamente al mismo libro Mateo, en el capítulo 15, porque una cosa es hablar, ¿verdad?, y otra cosa es demostrar. ¿Cómo demostró el liderazgo Cristo después de decir o hacer ese discurso a estos 12 hombres? Bueno, Cristo se enfrentó a muchas situaciones complejas, y esta es una de ellas. Cuando dice, ¿verdad?, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan, dicen, las tradiciones de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis desinvalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y fíjese cómo habla aquí, hipócritas, le dice. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así, dice, a la multitud, les dijo, oíd y entended. ¿A quién les dijo? A sus apóstoles. Entiendan cómo tienen que conducirse, porque les van a salir hombres, ¿verdad?, que van a buscar siempre la forma de poder humillar y de poder de alguna otra manera trastocar los mandamientos. Verso 11.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y fíjese lo que pasa aquí en el versículo 12. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Estaban preocupados, ¿verdad? Si al escuchar la palabra de Dios se ofendían o no se ofendían los hombres, estos fariseos. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Pero respondiendo él dijo, toda palabra que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlo, dice. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? La exhortación. No tengo tiempo para perder con ustedes, estándoles explicando las cosas que son lógicas, que son racionales, que son importantes que ya puedan entender. Verso 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, no pueden estar perdiendo el tiempo estos hombres hablando de cosas, ¿verdad?, sin sentido. Si vamos a hablar cosas, ¿verdad?, que sean cosas, hablemos con sentido. Y quieren una lección más, dice el Señor. Quieren ver una lección más de ofensa. Ustedes están preocupados si los fariseos se ofendieron. Miren lo que pasa más adelante. Verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue, dice, a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le responde palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues, da voz entre nosotros. Fíjese que a los discípulos les molestaba esta mujer que estaba desesperada pidiendo ayuda a Jesús. Él respondió y dijo, no soy quien, Cristo respondió, ¿no es cierto? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo, dice, a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si nosotros hacemos una vinculación, ¿verdad?, entre la preocupación que tenían estos hombres, que eran sus discípulos, por las ofensas. Verso 12, ¿no sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Cómo se sentiría esta mujer que estaba pidiendo socorro? Que el Señor le dijera, no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. ¿Quieren conocer realmente la ofensa? A pesar de eso, cuando un hombre, ¿verdad?, o una mujer está desesperada, se inclina, se sujeta, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, y dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Una tremenda lección que les da, ¿verdad?, de autoridad, ¿verdad?, a estos hombres, que eran sus 12 discípulos. Ellos de alguna otra manera, mis hermanos, tenían que aprender que no existe mucho tiempo para estar perdiéndolo, ¿verdad?, en discusiones sin sentido, que ellos tenían que empezar a actuar, que ellos tenían que empezar a ser hombres, ¿verdad?, que fuesen activos y no solamente pasivos. ¿De qué nos sirve llenarnos de textos y llenarnos, ¿verdad?, de lecturas bíblicas si no sabemos, si no somos capaces de cómo utilizarla? ¿De qué nos sirve? Si cuando hemos visto de repente grandes maestros, grandes predicadores, que hoy día no están con nosotros porque simplemente optaron por irse del lado del Señor. ¿De qué les sirvió tanto conocimiento? Por eso es que de alguna otra manera les dice a los 2 apóstoles, señores, actúen. Ya les di lo que necesitan. Ya tienen lo que necesitan. Ahora lo que hay que hacer es actuar. Es de alguna u otra manera hacer lo que tienen que hacer. No hay mucho tiempo. Cristo tenía no más de 3 años para poder hacer lo que tenía que hacer. Por lo tanto, ellos de alguna forma, ¿verdad?, tenían que asumir esa responsabilidad que les correspondía. Y la tenían que asumir con el costo de lo que eso significaba en el futuro también. Juan capítulo 6, versículos de 60 al 71. Aquí aparece otro pasaje también interesante, ¿verdad?,
en el cual nos está enseñando algo el Señor. Dice ahí en el versículo 60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjese, todas las instrucciones del Señor, todas las lecciones del Señor eran duras. Por eso es que no nos engañemos, mis hermanos, cuando algunos decimos, me hubiera gustado haber escuchado al Señor. Quizás, ¿verdad? En el momento que hubiéramos estado con el Señor, le hubiéramos dado la espalda y no hubiéramos ido. Como lo dicen, ¿verdad? Los mismos apóstoles. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, ¿verdad? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús, dice, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere, dice, dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjese, estaban los 12 y otros más que lo seguían. Pero muchos dicen que le dieron la espalda. Dijo entonces Jesús a los 12, y aquí se está dirigiendo a estos 12 hombres, al círculo hablemos de confianza. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Si no son lo suficientemente valientes, fuertes, comprometidos, mejor váyanse. ¿Es que acaso se quieren ir ustedes también? ¿Qué haremos si yo me he puesto a pensar, qué haría yo si Cristo me dijera, es que acaso te quieres ir tú también? Es muy fuerte lo que estoy diciendo. No resistimos, ¿verdad?, la exhortación del maestro. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Es interesante, mis hermanos, cómo el Señor actúa como maestro, por eso que Él es el maestro. Fíjense que este estudio, esta reflexión, yo sé que hemos leído hartos textos, es simplemente la punta del iceberg de poder entender realmente que llegó el tiempo, ¿verdad?, de la acción. Ya pasó el tiempo de guardarnos, de cuidarnos, pero llegó el tiempo de la acción. Y podemos estar escuchando, ¿verdad?, tremendos estudios de tremendos hermanos. Pero si yo no soy capaz de decir, de pensar qué hacer con lo que aprendo, con quién compartirlo o cómo de alguna otra manera transmitirlo, simplemente son palabras de buena conducta o de buena educación, que de repente calme el alma, pero no necesariamente me esté salvando. Por eso es que cuando existían, ¿verdad?, estos hombres que seguían quizás a Cristo por los panes y los peces y decían, qué duras son estas palabras, ¿quién las puede oír? Y había la murmuración de estos discípulos, de estos hombres que lo seguían. ¿Y qué? Le dice el Señor. Esto es lo que el Señor está enseñando. Tengo que romper todo el paradigma de maldad que existe en el hombre. Tengo que romper, ¿verdad?, la manipulación de los mandamientos. Tengo que romper las malas costumbres, la moral, la inmoralidad que existe en este mundo. Por eso es dura la palabra y por eso es que muchos dicen, ¿verdad?, en el verso 64, algunos de vosotros no creen, dice el Señor, y por eso es que le daban después la espalda. Por eso os digo, dice el verso 65, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, versículo 66, volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjese, ya no andaban con él. Esta es una historia que se repite hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya no andan con Cristo. Prefieren, ¿verdad?, las sazones humanas y carnales y le dan la espalda a Cristo y fabrican doctrinas e ideas, ¿verdad?, humanas, justificando sus actitudes. Y entonces el Señor se da vuelta, ¿verdad?, y mira a esos 12 hombres y los mira directamente a sus ojos y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Cuántos más se quieren ir del lado mío?
¿Cuántos más se quieren retirar, verdad? Y dejar esa salvación. ¿Cuántos más? Y hartos más se han ido, ¿no, hermanos? Hartos se han ido. Estamos hablando ahora de nuestros tiempos. Hartos se han ido. Hartos le han dado, ¿verdad?, la espalda al Señor. Y, bueno, con la pena muchas veces que muchos de los que se han ido también se han ido de este mundo. Y esas donde están en este momento estarán lamentando, ¿no es cierto?, la situación de haber tomado una mala decisión. Por eso que cuando uno se convierte al Evangelio, mi hermano, tiene que hacerlo racionalmente, pensando bien en el compromiso que está haciendo, porque es delicado. Es un compromiso delicado, es un compromiso intenso que se hace, ¿verdad?, con Dios. Para concluir, mis hermanos, esta reflexión, ahí en Juan capítulo 15, hay una historia hermosa que es, ¿verdad?, la vid verdadera. Es todo un estudio que uno puede hacer solamente el capítulo 15, pero yo quiero de alguna otra manera reflejarme en esos versículos que están ahí, versículo 15 al 17. Fíjense lo que les dice el Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mí, de mi Padre, os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Y esto os mando, que os améis unos a otros. Qué tremendo, hablemos, pensar, que en este momento el Señor les estaba entregando a estos hombres un estatus que hoy día usted y yo tenemos. No por nada somos llamados hijos de Dios. No por nada somos, ¿verdad?, cualquier cosa para Dios. Somos sus hijos. Y como sus hijos, ¿verdad?, tenemos una condición especial, que la tuvieron, ¿verdad?, estos 12 hombres. Qué tremendo regalo es sentir, ¿verdad? Quizás y sintieron estos 12 hombres, o al menos 11 de los 12, no me voy a referir a quién lo entregó, sino 11 de los 12 en ese momento, que el Señor, ¿verdad?, les dice: amigos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Usted y yo somos hijos de Dios y amigos de Dios si hacemos sus, ¿verdad?, y cumplimos sus mandamientos. Y fíjese lo que dice el versículo 15: ya no os llamaré siervos. Nosotros no somos esclavos de Dios. Usted no es títere de Dios, ni yo tampoco, sino que somos amigos de Dios. ¿Y por qué? Porque el siervo, dice, no sabe lo que hace su Señor. Si fuéramos esclavos y siervos, no conoceríamos la voluntad de Dios. Pero usted y yo la conocemos. Por lo tanto, ¿verdad?, no somos siervos. Porque ahí dice: porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he entregado, dice, o la he dado, dice, a conocer. Los apóstoles sabían todo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo los elegí con todos sus, hablemos, defectos y virtudes. Y os he puesto para que vayáis a llevar fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y el mandato más importante: ¿qué los iba a unir a ellos? ¿Y qué nos une ahora a nosotros? El amor, los unos por los otros, y el amor a Dios. Ese es el elemento de enganche. Por eso que dice que Dios nos amó primero, porque se entregó por nosotros. Porque Él nos amó primero. 2 grandes mandamientos de edad: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. El concepto del amor racional, que todos nosotros debemos experimentar. Estas son, de alguna u otra manera, el resumen muy vago, muy superficial de lo que son las instrucciones del maestro. Por eso que de alguna u otra manera esta historia siempre va a continuar. Porque cada palabra que escuchemos del Señor va a haber una lección para poder de alguna u otra manera conducirnos como el Señor espera que nos conduzcamos. Y estos 12 hombres, ¿verdad?, porque después eligen el número 12, después de la entrega. Después hay uno 13, que es
Pablo. Todos, excepto Juan, mueren de una manera, hablemos, violenta. El único que no muere de esa forma es Juan, que está hasta el final. Y que es verdad, un apóstol, fue un profeta y además, verdad, fue un evangelista. El resto, todos entregaron su vida por la predicación del evangelio. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida por la predicación del evangelio? Es, verdad, tremendo. Un reto tremendo. En lo personal lo he pensado. Y simplemente doy gracias a Dios porque hoy día, por último, hay gente que puede escuchar el evangelio y no está dispuesta, ¿verdad? Quizás, al menos en este país, a matarme porque le hablo de Dios. Ese es el reto, ese es el maestro. Y ahora quizás queda la reflexión. ¿En realidad queremos escuchar al maestro? ¿O saldremos pensando quizás qué duras son esas palabras, Señor? ¿Quién las podrá escuchar? Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia. Hermano Néstor. Bien, mi hermano Oscar. Qué buena lección, qué potente. Gracias, hermano. Muchas gracias. Abundar más sería echarlo a perder. Así que no lo voy a hacer. Muchas gracias a todos los hermanos que nos han acompañado. Gracias a Dios por la bendición de haber escuchado su mensaje, su palabra. Y bueno, ahora vamos a tener una oración y después iremos con el encargado de Facebook para que nos lea quienes estuvieron allí hoy día, la asistencia y todo lo demás. Entonces vamos a pedir al hermano Miguel Quinatoa, por favor. Hermano Miguel, ¿puede guiarnos en una oración? Buenas noches, mis queridos hermanos. Oremos al Señor. Padre bendito, Padre santo, agradecemos en esta noche por la vida, por la salud y por este precioso mensaje que el hermano nos ha entregado. Ayúdanos, Señor, ser valientes como hemos escuchado. Que no nos parezca tan dura tu mensaje para cumplir. Que no nos parezca difícil, imposible de cumplir, sino que todo se haga tan suave, tan liviana, con tu ayuda y con la dirección del Señor Jesús, con la dirección y fortalecimiento de tu palabra que el Espíritu Santo nos ha dejado. Bendito Padre, gracias por la oportunidad de servirte, por la oportunidad de glorificarte por medio de nuestro servicio, por medio de nuestra predicación, por medio de nuestra entrega. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, ser fieles. Quita de nosotros cualquier temor, cualquier dificultad, cualquier cosa que estorbe estar en perfecta comunión contigo. Bendice a los hermanos y hermanas que estaban en esta plataforma, unidos para escuchar tu santa palabra y cumplirlas también. Pedimos además por nuestros hermanos y hermanas de cualquier parte del mundo, de cualquier parte de nuestros territorios, donde tienen tal vez algún problema espiritual, algún problema físico, algún problema material, que tú ayudes a solucionar conforme a tu santa voluntad. Pedimos porque tú puedes hacer eso. Gracias, Señor. Y también pedimos por todos nuestros hermanos que difunden tu santa palabra por diferentes medios o personalmente, entrando a los pueblos, a las calles, golpeando puertas,
Que tú, Señor, ayudes, protejas y des esa valentía de continuar siempre así hasta el fin de sus vidas o hasta el fin del mundo. Asimismo, Señor, por todas las iglesias también, por todas las iglesias que te glorifican, por todas las iglesias que están en perfecta armonía con tu doctrina, con tu enseñanza y contigo, Señor, para que de esta manera tú te agrades de todas las iglesias existentes en este mundo. Y pedimos por todas las por todos los grupos religiosos también, Señor, que tú con tu gran misericordia, con tu amor, puedas también sacar de cualquier error, de cualquier engaño, de cualquier falsedad que haya en sus congregaciones. Que tú, Señor, ayudes a salir para que podamos ser uno, para que el mundo vea que somos uno, para que el mundo vea que sí nos amamos de verdad. Gracias, Señor, tú lo harás conforme a tu santa voluntad, como todo lo que pedimos. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Miguel, por esa oración. Y gracias a todos los que están presentes. Voy a leer un poco de Facebook, ¿ya? Dice aquí que estuvo la hermana Arelis Moreno, Casadilla Moreno, de Holguín, Cuba. Alicia Zamora, María Abaca Valenzuela, Luis Feliciano Mundaca, Jarvin Fernández, Neris Ávila, Alberto Córdoba, Alejandro Berrío Cárdenas, Miguel Rocha, La Palabra de la Cruz, Hernán Castellano González, Gerardo Suárez Rivas, Sergio Pino González, Marcos Muñoz, Isabel Ramos, César Morales, Seila Olinda Soto, Patricia Ortiz Ponce, Vanessa Marín de Puente, Susana Treviño. Todos ellos estuvieron aquí escuchando este maravilloso mensaje que nos trajo el hermano Oscar Rivadeneira. Vamos a leer un poco la información que dejan aquí. Jarvin Fernández dice: saludos, hermanos amados. Neris Ávila dice: buenas noches, queridos hermanos, bendiciones. Alejandro Berrío Cárdenas: buenas noches, hermanos, saludos desde Lima, la capital del Perú. Luego dice La Palabra de la Cruz: Dios les bendiga, hermanos, saludos. María Abaca Valenzuela: gracias, hermano, muy buena lección. Hernán Castellano González: bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano Oscar, por tan maravillosa lección. Eso es todo lo que tenemos hoy día y damos gracias por el apoyo, por la compañía en Facebook, también por los que leen ahí y escuchan, mejor dicho, y ven los videos en YouTube. Si usted quiere volver a escuchar este potente mensaje que ha dejado el hermano Oscar hoy día, puede volver a escucharlo aquí en Facebook o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA, puede suscribirse si no se ha suscrito, para que le llegue un mensaje ya de que hay un nuevo video con las cosas del Señor. Eso es lo que tenemos por ahora. Y pasamos, si alguien quiere dejar algún mensaje, saludar al hermano, lo que ustedes estimen conveniente. Aquí tenemos mientras tanto, algún mensaje en el chat. Dice Marisa de Figueroa, dice Santiago 1:22, sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cita el texto. Muchas gracias, hermano Oscar, por el mensaje de hoy. Dios le bendiga. Saludos a todos, a mi familia espiritual. Y luego dice de Luz Dari: a todos. Gracias, hermano Oscar, excelente mensaje. Qué hermosa es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ayude a predicar, nos quite los miedos y a ser valientes. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual de nuestro Señor. Todo eso es lo que tenemos hoy día. ¿Alguien tiene alguna palabra? ¿Alguien quiere decir algo? Preguntarle algo al hermano, porque es tan duro lo que predica, por ejemplo. ¿Ya? Hermanito Néstor. Hermanita Doris. No me pueden ver, pero yo sí los veo. Pero ya la tenemos aquí en la retina, así que Sí. la conocemos todos los días. Así que bienvenida nomás.
Yo estoy muy agradecida, le agradezco bastante al hermano Oscar por esa excelente meditación que nos ha traído esta noche, muy buena, pero buena. La voy a volver a ver porque me ha gustado mucho, muy bien explicada y muy buena, Saúl. No sé, no tengo palabras para decirle, pero ha estado muy buena. Ha sido un banquete que nos ha traído el hermano esta noche. Que Dios lo bendiga y que lo siga utilizando siempre, que le dé mucha salud a él y a toda su familia. Bendiciones, hermanito Oscar. Muy, muy bien, hermana Dori, muchas gracias. Hermano Miguel. Gracias, Canoa. manita. Hermanos, que el Señor los bendiga. Hermano Oscar, gracias por ese precioso mensaje. Y bueno, me despido porque ya voy a otro Zoom ecuatoriano. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano. Ya, mis La hermana hermanos, Arely. que el Señor los bendiga. La hermana Arelis Calzaía Moreno dice un abrazo y enseñanza. Dios les bendiga siempre desde Holguín, Cuba. ¿Ya? Y Joel Velázquez, el Alara Velázquez dice bendiciones, hermanos, saludos para todos. Siguen escribiendo los hermanos en Facebook. Bueno, muchas gracias a todos. Si no hay más, nos vamos despidiendo y vamos diciendo será hasta mañana, amigos. Si Dios quiere. Que Dios les Chao, bendiga. hermano, que estén bien. Un saludo. Un abrazo.